Bienvenidos, hoy vamos a seguir trabajando con el segundo principio de la termodinámica, la parte 2, donde vamos a ver la escala de temperatura termodinámica, la desigualdad de Clausius, entropía, entropía de vapores, líquidos y gases ideales, y el balance de entropía. Habíamos visto el ciclo de Carnot, era una máquina que consistía en un ciclo totalmente reversible internamente, pero también lo era externamente, donde Carnot, en esta máquina ideal, había salvado todas las irreversibilidades externas a través de pensar que la fuente y el sistema tenían un diferencial de temperatura, nada más un infinitesimal de temperatura de diferencia, o sea que la temperatura de la fuente y la temperatura de intercambio en el sistema que está circulando era prácticamente la misma o directamente la misma. De esa manera, salvaba la primer causa de irreversibilidad, que era la transferencia de calor por una fuente finita de temperatura. El ciclo de Carnot entonces era internamente reversible. La máquina de Carnot también es totalmente reversible. La máquina es el ciclo de Carnot más las fuentes, o sea, todo suma el ciclo de Carnot, la máquina de Carnot. El ciclo más la fuente es la máquina de Carnot. Ustedes tienen que buscar la explicación del ciclo de Carnot, cómo Carnot diseñó este sistema que trabaja de forma totalmente reversible. Pero para el que no vio la presentación, les adelanto que puede funcionar con cualquier sustancia. El ciclo puede funcionar con un sistema cerrado o con un sistema abierto permanente. Y en este caso he dibujado que trabajara con un gas ideal en un sistema que podría ser abierto o cerrado, no importa. Pero lo interesante es que el ciclo de Carnot consiste en dos isotermas y dos adiabáticas. El ciclo de Carnot me va a permitir, en este caso que es de potencia, me va a permitir saber exactamente cuál es el óptimo rendimiento que puede tener una máquina real. El ciclo de Carnot pone el tope, lo máximo, el máximo rendimiento posible de una máquina. El rendimiento de una máquina de potencia como la que está dibujada acá es trabajo sobre calor entregado. Trabajo neto, porque como observamos, en un ciclo hay trabajos que son positivos y trabajos que son negativos. Por lo tanto, hablamos de trabajo neto. Trabajo neto sobre calor entregado. Esto es válido para cualquier ciclo, por supuesto. Puede ser cualquier máquina puede ser una máquina de potencia reversible o irreversible. No importa, es válida para cualquier máquina. Bueno, como el trabajo neto era igual el calor es igual 1, que es el que está referido a la fuente caliente, es igual al trabajo más el calor 2, o sea que el trabajo neto es la resta entre calor 1 y calor 2, y combinando un poquito las ecuaciones, llegamos a esta expresión que también es válida para cualquier máquina de potencia, sea reversible o no, y queda 1 menos Q2 sobre Q1. Ahora, para cuando la máquina de potencia es reversible, o sea, tengo una máquina de Carnot, estas transferencias de calores se pueden reemplazar directamente por las temperaturas de las fuentes. Entonces nos queda que el rendimiento térmico de una máquina de Carnot es exactamente 1 menos T2 sobre T1, pero aclarando que esta relación es únicamente válida cuando tengo una máquina reversible. Entonces, el rendimiento térmico de una máquina irreversible tiene que ser menor igual que el rendimiento térmico de una máquina reversible. ¿Y qué nos había dicho esto? Nos había dicho esto el primer colorario
del teorema de Carnot. La mala noticia es que aún en la mejor condición, que es la máquina totalmente reversible, la máquina de Carnot, una parte del calor entregado al ciclo se cederá en la fuente fría. Este Q2 siempre va a existir y no nos podemos librar de él. Hasta en la máquina más reversible, que es la máquina de Carnot, la máquina totalmente reversible, Q2 existe. Ahora veamos una máquina frigorífica de Carnot. También ver la explicación en el mismo archivo donde se veía la máquina de Carnot. Es realmente una máquina de frigorífica, el mismo ciclo girando en el sentido contrario, donde tengo una fuente fría, una fuente caliente. Siempre la fuente fría la llamo T2, a la fuente caliente la llamo T1. El ciclo gira en sentido contrario porque es una máquina frigorífica. Se saca calor de la fuente fría, se entrega trabajo para obtener, liberar calor a la fuente caliente. En el caso de esta máquina frigorífica puede ser reversible o irreversible, no importa. Nosotros sabemos, ¿sí?, que cualquier máquina frigorífica va a operar de esta manera. Por lo tanto, según la prestación de la máquina frigorífica, nosotros podemos utilizarla como una máquina de refrigeración, donde el objetivo es retirar calor de la fuente fría, o como una bomba de calor, donde el objetivo es entregarle calor a una fuente caliente. Si es una máquina frigorífica, está funcionando como una heladera, nosotros tenemos una eficiencia que se llama COP. No le decimos rendimiento como en las máquinas térmicas porque por definición un rendimiento es un valor numérico que es menor a 1. El cambio, la eficiencia o el COP de una máquina frigorífica es un número superior a 1. En este caso va a ser que se obtuvo, o sea, que Q2 de la fuente fría y que entregué trabajo a la máquina frigorífica. También combinando un poquito las ecuaciones, en el primer principio nos planteamos que Q2 más L es igual a Q1, o sea que directamente donde aparece L podemos poner Q1 menos Q2. Eso se ve claramente haciendo un balance en el ciclo, como ya lo habíamos dicho. Este es el reemplazo. Es válido para cualquier máquina, sea reversible o sea irreversible. Ahora, cuando yo reemplace los calores por las temperaturas de las fuentes, ahí estoy aplicando el rendimiento para una máquina de Carnot. En este caso, una máquina frigorífica de Carnot. O sea, el rendimiento de una máquina frigorífica de Carnot depende exclusivamente de las temperaturas de las fuentes. Y cualquier máquina que no sea reversible, va a ser una máquina irreversible, va a tener un COP que va a ser menor a la máquina reversible. O sea que el máximo COP lo tiene una máquina frigorífica reversible. Eso es lo máximo, es lo que podemos aspirar. Después en la realidad tenemos COP menores. ¿Qué pasa cuando lo empleo como bomba de calor? El racionamiento es lo mismo, pero como la prestación es cederle calor a la fuente caliente, es Q1 sobre trabajo, por lo tanto, nos queda, si reemplazamos el trabajo Q1 menos Q2, nos queda una expresión del COP relacionada directamente con los calores intercambiados, que es válida, por supuesto, para cualquier bomba de calor. Entonces, si yo reemplazo los calores por las temperaturas, directamente lo que estoy hallando en esta situación es el COP de una bomba de calor que es reversible. El COP de una bomba de calor reversible es únicamente función de las temperaturas de las fuentes. Por supuesto, el COP de una bomba de calor irreversible va a ser menor o igual que el COP de una bomba de calor reversible. Siempre lo reversible muestra el tope, lo máximo a lo que tenemos que aspirar. Lamentablemente, no hay forma que no haga
que saque calor de una fuente fría sin entregar trabajo. Siempre voy a necesitar entregar trabajo para que esto funcione. Y ese entregar trabajo significa gastar dinero. Vamos a aplicar este balance en una máquina frigorífica como la que está dibujando acá. Ahora bien, esta máquina frigorífica funciona a través de un ciclo que en este momento no va a ser tema de nuestra conversación, pero sí tenemos que saber que el compartimento interior de la heladera, en este caso un freezer, se encuentra a menos 5 grados, es la fuente fría de la máquina frigorífica. Y la fuente caliente es el medio a donde se libera el calor, en este caso es el ambiente que se encuentra a 22 grados Celsius. P1 llamamos a la fuente caliente, P2 a la fuente fría. Para que la heladera funcione necesitamos potencia, necesitamos electricidad. Ese gasto de potencia es 3200 kJ sobre hora. Antes de plantearnos el problema, necesitamos saber los límites del sistema. Los límites son estas líneas que están marcadas con líneas de punto y siempre, en todo momento, tenemos que dejar a las fuentes, o sea, al medio, fuera del sistema. Entonces, fuera del sistema lo veo atravesar a calor Q1 y a calor Q2. Entonces, el COP de esta máquina frigorífica es real, va a ser la prestación, que fue entregar 8000 kJ, y el trabajo 3200 kJ, o sea que el COP es 2,5. El trabajo, obviamente, es negativo porque fue cedido desde el medio hacia el sistema de 3200 kJ. Ahora veamos qué hubiese pasado si esta máquina hubiera funcionado de forma reversible. Directamente el COP era función de las temperaturas absolutas de las fuentes. Reemplazamos, calculamos y lo que observamos que el COP es 9,9. Eso hace si reemplazamos Q2, que lo tenemos de valor, y el COP, podemos despejar el trabajo reversible y esa potencia reversible es menos 808 kilowatts. Quiere decir, el hecho de que algo funcione irreversiblemente, en este ejemplo, hace gastar 4 veces más la cantidad de trabajo. O sea, estoy gastando 4 veces más, el 400%. Estoy pagando, la irreversibilidad me hace pagar una cuota de 400% más cara. Y eso representa gasto de dinero, porque es potencia que tengo que pagar, potencia eléctrica que tengo que pagar. Veamos otro ejemplo, una bomba de calor. Aquí tenemos el mismo equipo, la misma máquina frigorífica, pero que tiene la prestación de bomba de calor. O sea que el objetivo es entregar calor a la fuente fría. La potencia que habíamos suministrado es exactamente la misma porque es la que necesita la bomba de calor. 3200 kJ sobre hora es necesario para que funcione. Lo que voy a retirar de la fuente fría va a ser lo mismo. Y obviamente el balance de 3200 más 8000 me va a dar el Q1 que es 11200 kJ. Por lo tanto, el COP de la bomba de calor directamente va a ser 11.200 kJ sobre el trabajo entregado, 3.200 de 3,5. Obviamente, es un dato, el trabajo irreversible o la potencia necesaria para que funcione la bomba de calor es 3.200 kJ. Ahora bien, si hubiese funcionado la bomba de calor de manera reversible, la potencia, el COP sería nada más función de las temperaturas absolutas de las fuentes. En este caso, el resultado da 10,9. Si despejamos el trabajo reversible nos da 1028 kJ, quiere decir que la irreversibilidad
nos hace pagar 3 veces más caro el trabajo. O sea, necesito entregarle 3 veces más energía que si hubiese trabajado con una bomba de calor que fuese reversible. Obviamente, puedo saldar esas irreversibilidades, puedo mejorar esto y sí, justamente el objetivo de un ingeniero es evitar en lo posible las irreversibilidades porque las irreversibilidades representan una pérdida de dinero. Ahora, nótese que si yo tenía que calentar este ambiente que estaba a 22 grados con esta energía de 11.200 kJ y hubiese empleado una resistencia eléctrica, hubiese necesitado una potencia de 11.200 kJ, que es muy superior a la que necesito cuando la bomba de calor es irreversible. O sea, hay otras formas de disipar o tirar la energía, como es el caso de una resistencia eléctrica, donde entrego trabajo eléctrico, que es energía de buena calidad, y la disipo como calor, que es energía de menor calidad. Entonces, ¿cómo gastar menos? Es justamente una de las preguntas que nos podemos hacer en la ingeniería. Bueno, quería hacerles un comentario. No hablamos sobre cómo es el ciclo frigorífico, pero dentro de la heladera tenemos el evaporador. Fuera de la heladera, eso que es serpentín de color negro, pintado de color negro, se llama condensador. Y ¿cómo hacemos para que las heladeras sean más eficientes? Y tenemos los burletes sellan mucho mejor, los materiales están más aislados, se han mejorado los motores y los compresores para que sean más eficientes. Y con esa situación podemos hacer que la irreversibilidad no nos quite dinero. Pero también hay otras condiciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, una heladera que está intercambiando calor con el medio y que tiene muebles en sus alrededores no permiten el intercambio de calor y por lo tanto eso afecta el funcionamiento del equipo, en este caso de esta máquina, y por consiguiente gastamos más dinero. Otra consideración es enfriar los alimentos dentro de la heladera. Cuando yo estoy agregando un alimento que está muy caliente a una temperatura muy alta, el equipo está trabajando más, aumento las irreversibilidades, además de como se va a condensar más agua, voy a deteriorar los interiores de la heladera. Cuando tengo alimentos que tengo que enfriar, los tengo que hacer en recipientes chicos, a temperatura ambiente, y una vez alcanzada la temperatura del ambiente se puede poner en recipientes más grandes adentro de la heladera. Lo que nunca tengo que hacer es enfriar con recipientes grandes adentro de la heladera, por dos motivos. Por el que les comenté, porque la heladera va a necesitar más potencia para sacar ese calor, y por el otro lado, porque en el centro de los recipientes siempre va a quedar una temperatura más alta que justa, propicia para la generación la producción de bacterias que son tóxicas. Entonces, la mejor manera es porciones pequeñas dentro de recipientes que se enfrían afuera en el ambiente, y luego que se enfriaron a temperatura ambiente, poner en recipientes más grandes y ordenados. Habíamos hablado que la máquina de Carnot tenía un ciclo que le llamábamos ciclo de Carnot, y ese ciclo era un ciclo que era independiente de la sustancia que trabajaba. Una de las grandes preguntas que nos habíamos planteado en los comienzos de la asignatura, cómo podíamos medir la temperatura, era hallar una escala de temperatura que justamente no dependiera de la sustancia termométrica. Habíamos encontrado que con el termómetro de gas podíamos tener una situación parecida si interpolábamos
y tratábamos de llevar a una presión de gas tendiendo a cero, en esas condiciones encontrábamos que en presión tendiendo a cero encontrábamos justamente una temperatura que llamábamos temperatura absoluta que correspondía a la escala Kelvin. Ahora vamos a ver que podemos hallar una escala de temperaturas que también sea independiente de la sustancia de trabajo que se llama escala de temperatura termodinámica. Entonces, como todas las máquinas reversibles que operan entre las mismas fuentes tienen el mismo rendimiento térmico y este es independiente del fluido de trabajo y sus propiedades, aquí está escrito el rendimiento térmico que es independiente del fluido de trabajo y sus propiedades, y si analizamos esta ecuación, esta igualdad, está con los calores intercambiados y las temperaturas de la fuente, encontramos que cuando los calores intercambiados, cuando la máquina es reversible, es igual directamente a T2 sobre T1. Y como también dijimos que Q2 siempre tiene que existir porque la desigualdad de Clausius, la definición, el enunciado de Clausius nos decía que no existía de Kelvin-Planck, que no existía ninguna máquina térmica que reciba calor y dé trabajo, que eso no podía ser si operaba cíclicamente. Q2 siempre existe, justamente. El valor posible va a ser 0 en la situación crítica que justamente no se puede dar. Este Q2 tendría que ser 0. Quiere decir, si este Q2 llega a ser 0, estas temperaturas nunca pueden tomar valores negativos, siempre tienen que ser positivas. Y si siempre son positivas o mayores que 0, se dice que esa temperatura es absoluta. Entonces hallamos una escala de temperatura absoluta que no tiene números negativos y esta escala va desde el 0 hasta el infinito y esa escala es la escala Kelvin de temperaturas. O sea, todo lo que aprendimos y resolvimos con el termómetro de gas, aquí con las máquinas térmicas podemos hallar el mismo razonamiento y encontrar una escala de temperatura coincidente justamente con la escala Kelvin que es independiente del fluido de trabajo y solamente tiene números positivos. Veamos estas situaciones. ¿Qué tienen en común estas máquinas? Esta máquina, por ejemplo, funciona cíclicamente, intercambia calor. Acá está marcado bien el sistema, los límites del sistema. Entonces intercambia calor con una sola fuente y se obtiene trabajo. El enunciado de Kelvin-Planck nos decía que es imposible que una máquina térmica reciba calor de una sola fuente y entregue trabajo. Está violando el enunciado de Kelvin-Planck, está violando el segundo principio de la termodinámica. Esta segunda máquina los límites del sistema están marcados con las líneas grises, está entregando trabajo al medio y a la vez está entregando calor. No es posible que una máquina que opere cíclicamente intercambie calor con un medio y a la vez entregue trabajo. Esto es imposible. Están violando el segundo principio de la termodinámica. Por otro lado, el enunciado de Kelvin-Planck nos dice que el rendimiento térmico es imposible que sea 1. Porque cuando hablamos de rendimiento térmico de una máquina, el máximo siempre es la máquina totalmente reversible, o sea, la máquina de Carnot. No puede pasar de 1, no puede nunca ser 1, porque estaría violando el enunciado de Kelvin-Planck. Por otro lado, aquí tenemos una máquina frigorífica que está trabajando entre dos fuentes, una fuente fría y una fuente caliente, y operando cíclicamente y no tenemos intercambio de trabajo. El coeficiente de performance o beta, según el libro de Shapiro, el COP, nunca puede ser infinito. O sea que no puede ser que para sacarle calor a la fuente fría, no utilice ningún trabajo. Esto es imposible.
porque estaría violando el enunciado de Clausius, que dice que de una fuente fría el calor no puede pasar por sí solo a una fuente caliente. Entonces, teníamos tres enunciados que habíamos estudiado. El enunciado de Clausius, que decía que de una fuente fría el calor no iba a poder pasar por sí solo a una fuente caliente, pero el paso contrario es posible. El enunciado de Kelvin Planck, que nos decía que de una máquina que operaba de forma cíclica no iba a intercambiar energía con un solo foco y entregar trabajo, pero el caso contrario sí podía darse. Y el teorema de Carnot, que tenía dos colorarios que ponían de manifiesto el máximo rendimiento de una máquina térmica de potencia era el rendimiento térmico de una máquina reversible y que todas las demás máquinas iban a tener un rendimiento inferior. La combinación de estos tres enunciados terminan en la desigualdad de Clausius. La desigualdad de Clausius no solamente se va a aplicar en ciclos, sino se va a poder aplicar en procesos. ¿Qué me dice la desigualdad de Clausius? Que la integral cíclica de todos los calores intercambiados por su temperatura de frontera es menor o igual a 0. Bueno, con la demostración de la desigualdad de Clausius, voy a poner una explicación en un video que voy a poner en breve. Por ahora vamos a quedarnos con la aplicación. Los corolarios del segundo principio de Carnot están dedicados a máquinas térmicas. La desigualdad de Clausius es aplicable a cualquier ciclo, pero también a un proceso. Es la base del análisis del segundo principio, tanto para sistemas cerrados o abiertos, a través de una nueva propiedad, que es la entropía. Entonces, cuando nosotros escribimos la desigualdad de Clausius, la integral es cíclica. Eso significa, por eso que tiene el circulito ahí, que la integral se evalúa en un ciclo. Que el sufijo sea de frontera es para recordar que la integral está evaluada en la frontera del sistema que ejecuta un ciclo. Por eso cuando nosotros marcamos el sistema, marcamos la frontera. El diferencial de calor representa la transferencia de calor entre el medio y el sistema a través de su límite o frontera. La temperatura es la temperatura absoluta de una parte del medio. Y que sea menor o igual que 0, justamente cuando es igual, se indica que el ciclo termodinámico es totalmente reversible. Y cuando es negativa, indica que el ciclo es irreversible. Vamos a aplicar la desigualdad de Clausius justamente en un ciclo reversible. Aquí dibujé un ciclo en diagrama presión-volumen, un ciclo del estado 1 al estado 2, que voy por el camino A, vuelvo por el B. Ambos son reversibles. Entonces la integral cíclica de Q sobre T tiene que dar 0, porque justamente en la igualdad es cuando la ida y la vuelta es reversible. Entonces voy por el camino 1, 2, integral de Q sobre T por el camino A, y vuelvo desde 2 a 1 la integral de Q sobre T por el camino B. Ahora puedo hacer lo mismo con una vuelta por otro camino, que sea el camino C, por ejemplo. Entonces sigo por el camino A y vuelvo por el camino C. Si yo despejo el integral de 1 a 2 por el camino A en las dos ecuaciones, y cuando lo despeje, estos van a pasar al otro miembro y van a cambiar su signo, va a ser menos integral de 2, 1, diferencial de Q sobre T por el camino B. El menos delante hace que cambie los límites de integración y entonces voy a encontrar una igualdad. Que la integral de Q sobre T por cualquier camino que vaya, siempre que voy a los mismos estados, es siempre la misma. Y cuando yo tengo algo que voy por cualquier camino reversible, y en este caso que son reversibles, ¿no? Voy por cualquier camino y obtengo el mismo resultado, encontré una propiedad. Y esa propiedad la llamamos entropía. En realidad,
el primer nombre que le dieron fue este, que es escrito en alemán, que no sé cómo se pronuncia, que significaba contenido en transformación, y Clausius la nombra entropía, que significa cambiar, transformar. Entonces, un sistema tiene energía interna, volumen, presión, temperatura, todas son propiedades del sistema, y la entropía es una propiedad. Si bien la entropía la vamos a calcular a través de un camino reversible, como vimos, todo era a través de camino reversible, es función de estado. Por lo tanto, si llego a los mismos estados, tengo la misma entropía que haya ido por forma irreversible o reversible. Se calcula por un camino reversible. Así que la entropía, la diferencia de entropía, es la integral de Q sobre T. Le llamamos letra S, como habíamos comentado. Entonces, ¿cuáles son las unidades de entropía? Como era la integral de calor sobre temperatura, el calor, unidad de energía, joule, kilojoule, y la temperatura siempre de frontera tiene que estar en las unidades de temperatura absoluta, Kelvin. O sea, joule sobre Kelvin. ¿Puedo hacer una entropía específica? Sí, si la divido por la masa, o si la divido por los moles, tendrá el S con una viborita arriba, que es la entropía por unidad de mol. También voy a hacer una aclaración. En otra presentación les voy a hablar cómo construir los diagramas temperatura-entropía. Ustedes tendrán que mirar, pero para adelantarles un poco, aquí dibujé un diagrama temperatura-entropía con el estado 1 y el estado 2. En el estado 1 tengo una determinada temperatura, presión, volumen, energía interna, entalpía, lo que sea, pero la entropía es 0,3. En el estado 2, exactamente lo mismo, es otro estado con otra situación, todos los parámetros son distintos, y la entropía es 0,7. Si yo necesito saber cuál es la diferencia de entropía entre un proceso reversible que va desde 1 a 2, entonces va a ser el delta S, S2, 0,7 menos S1, 0,3. La diferencia, 0,4 kJ sobre Kelvin, es la diferencia de entropía por este camino reversible. Ahora bien, si yo voy desde el estado 1 al estado 2 por un camino irreversible, totalmente diferente al otro que había utilizado antes, la diferencia de entropía va a ser la misma. Porque no importa el camino, es una función de estado, siempre da el mismo resultado. Ahora, para calcularla, la tengo que hacer a través de un proceso reversible. Ahora, si es irreversible, el resultado final es el mismo que si hubiese sido reversible, porque es función de estado. Lo mismo que ocurre con la energía, no tenemos valores absolutos de entropía, sino que se definen unos valores arbitrarios para la entropía de las sustancias en un determinado estado de referencia arbitrario. Atención, el delta S puede ser positivo, como es en este caso, para ir de 1 a 2, aumentó la entropía, pero también puede ser negativo, porque puedo ir de 2 al 1, entonces hubiese sido el cambio de entropía menos 0,4 y sería negativo. O sea, delta S puede ser mayor que 0, menor que 0, y hay casos S es igual a 0 y también es posible. Delta S puede ser mayor que 0, menor que 0 o igual a 0, porque es una propiedad. Si bien nosotros tenemos valores arbitrarios de entropía, eso intuitivamente podemos saber que la entropía de un gas es superior a la entropía de un líquido y esas serán superiores a la entropía de un sólido, porque la entropía se la relaciona con un concepto de desorden. Cuanto más desorden haya, más entropía tenemos, ¿sí? Eso es una propiedad que está relacionada con el desorden. Y eso surge a partir de la tercera ley de la termodinámica, que dice que un cristal puro a 0 Kelvin tiene entropía 0. Entonces aparece esta situación de que uno intuitivamente va
reconociendo que con diferentes estados de agregación aumenta la entropía de un sistema. Entonces, este concepto de desorden que ustedes habrán visto en otras asignaturas que están más relacionadas con la química posiblemente, tiene una explicación. Es justamente la tercera ley de la termodinámica. Pero para la ingeniería, el concepto de orden, desorden, no tiene mucho sentido. Porque, ¿qué desordenado es una turbina? ¿Cuán desordenado es un compresor? Este concepto no tiene importancia, pero sí me interesaría a mí saber si es posible que la turbina funcione como la he diseñado, si es posible que el compresor funcione como lo he diseñado, y si es posible mejorar esa turbina y si es posible mejorar ese compresor para que me gaste menos el compresor o la turbina para que me dé más energía, más trabajo posible. ¿Cómo calculamos la entropía de una sustancia pura? Fácil, por eso estamos relajados, porque nos vamos a la tabla y en la tabla tenemos las entropías y se terminó el problema. No tenemos que preocuparnos por nada. Por supuesto, tenemos que tener una referencia. En el caso del agua, la entropía del líquido saturado a 0,01 grados Celsius se le asigna el valor 0. En los refrigerantes se le asigna el valor 0 a la entropía del líquido saturado a menos 40 en algunos casos. Así que eso tiene una referencia, no lo podemos evitar. Si estoy en la región bifásica, en equilibrio líquido-vapor, utilizo las ecuaciones que habíamos visto antes, ahora aplicada a la nueva propiedad entropía. Antes la veíamos con el volumen específico, lo vimos con la energía interna y la vimos con la entalpía, es exactamente la misma. Si tengo un líquido comprimido y no tengo tabla para líquido comprimido, como suele pasar para los refrigerantes, sencillamente puedo relacionar la entropía de un líquido comprimido que está a una presión y una temperatura determinada con la entropía del líquido saturado a la misma temperatura. ¿Cómo calculo la entropía de un sólido o un líquido que no tengo tabla? Fácilmente, porque hago la integral de Q sobre T y el calor es C diferencial de T para un cambio de temperatura, el enfriamiento o calentamiento de un líquido, C diferencial de T, integrando aquí y queda C logaritmo de T2 sobre T1. Entonces, directamente el cambio de entropía de un sólido a un líquido, delta S es calor específico logaritmo de T2 sobre T1. Por supuesto, esto es tan específico. Si yo quiero saber la entropía total, delta S grande, tendré que multiplicar aquí por la masa. ¿Cómo calculo la entropía de un gas ideal? Bueno, todo esto lo vamos a explicar en una presentación aparte, pero quiero comentarles algo muy sencillo para que veamos cómo se calcula. Siempre tiene que ser a través de un camino reversible, así dijimos que vale para todo, para reversible y irreversible. Entonces, el primer principio de la termodinámica, en forma diferencial, en vez de escribir trabajo puse P diferencial de B, paso P diferencial de B para el otro lado, entonces como el cambio de entropía va a ser la integral de Q sobre T, en vez de poner Q, escribo diferencial de U sobre T más P sobre T diferencial de B, integramos y me queda que el cambio de entropía para un gas ideal es C logaritmo, aquí tendría que haber puesto CB logaritmo de T2 sobre T1 más R particular logaritmo de B2 sobre B1. Y aquí tenemos tres ecuaciones que son idénticas para calcular la entropía de un gas ideal. Puedo utilizar cualquiera de ellas. Si yo tengo un cambio de presión y volumen, me conviene la primera. Si tengo un cambio de temperatura y presión, me conviene la segunda. Y si tengo un cambio de volumen y presión, me conviene la tercera. Esta segunda está recuadrada porque es generalmente la que más se utiliza cuando yo tengo
un cambio de estado de un gas ideal en un sistema abierto, porque generalmente en el sistema abierto me dan la temperatura y la presión. Y si yo combino esta ecuación, cualquiera de estas, ¿sí? Lo que voy a llegar es justamente a las expresiones de las adiabáticas reversibles que teníamos escrito en el supermachete, y la explicación se las voy a poner en el mismo video de este. Entonces, vamos a plantear el balance de entropía para un sistema cerrado. Aquí tenemos dos estados, el estado 1 y el 2, y vamos a aplicar la desigualdad de Clausius. Voy por un camino irreversible y vuelvo por uno reversible. Entonces, si hago esto de 1 a 2 por un camino irreversible, la integral de 1 a 2 de Q irreversible sobre la temperatura de frontera, más vuelvo de 2 a 1 de Q reversible sobre la temperatura de frontera es menor o igual que 0. Ahora esto lo habíamos definido, si voy de 2 a 1, como S1 menos S2. Entonces, si yo esto lo quiero acomodar, me quedaría S2 menos S1 es mayor o igual que la integral de 1 a 2 de Q irreversible sobre T. En forma diferencial de S es mayor o igual que diferencial de Q irreversible sobre T. Entonces, si yo quiero en una desigualdad poner un igual, tengo que agregar el término que falta. Tengo que agregar lo que falta. Eso que falta no es una propiedad del sistema, sino es la entropía generada. Si está en forma diferencial, la escribo como deformada, como calor, como trabajo, porque no son propiedades del sistema. Ahora, si esto lo integro, me queda S2 menos S1, integral de 1 a 2 de Q irreversible sobre T en la temperatura de frontera, más la entropía generada. Veamos entonces el balance. Me dice que el cambio de entropía de un sistema, este número puede ser igual a 0, menor a 0, mayor de 0, esto ya los conté, es igual a la transferencia de entropía entre el sistema y el medio, que es este término, y puede ser menor a 0, mayor a 0 o igual a 0, más la generación de entropía. La generación de entropía siempre es positiva, no es una propiedad del sistema y es causa de las irreversibilidades. Si este término da 0, quiere decir que el sistema era reversible, todo el proceso fue reversible. Si es menor a 0, la entropía generada es menor a 0, quiere decir que era imposible que ocurriera eso. Entonces, proceso donde la entropía generada es mayor que 0 es posible. Esa es la dirección del proceso. Negativo, no es posible ese proceso. Igual a 0, el proceso es reversible. Ahora, si yo tengo un sistema como este, que tengo un cilindro pistón con un agitador, lo que estoy observando en el balance, el trabajo, que es el del pistón que está entrando aquí, no es parte de ninguna manera del sistema, no forma parte de ninguna manera del balance, el trabajo no está aquí dentro, pero se genera entropía por las irreversibilidades. La fricción además de la diferencia finita de temperatura, son las primeras causas de reversibilidad. La fricción es directamente generación de entropía. Y si miramos este balance, este término desaparece, entonces va a aumentar la entropía de lo que está aquí adentro porque la entropía generada tiene que ser mayor a 0. En algunos libros, como el de Sengel, habla de entropía generada. El Shapiro utiliza esta letra para la entropía generada, sigma. Es exactamente lo mismo. En algunos libros viejos se habla de delta S del universo y en otros delta S total. Todos son sinónimos y todos se refieren a la generación de entropía. Bueno, ¿qué pasa con un sistema aislado? Un sistema aislado como este, un cilindro pistón, donde yo extiendo las fronteras del sistema de manera tal que incluyo al medio. En un sistema aislado no hay intercambio de masa, no hay intercambio de calor, ni tampoco intercambio de trabajo. En un sistema aislado, el medio y el sistema son el sistema aislado.
Entonces, si yo planteo mi balance, no hay de ninguna manera transferencia de calor y esta generación de entropía siempre tiene que aumentar, me quiere decir que en un sistema aislado S2 menos S1, la entropía siempre va a aumentar. Y es una linda forma de enunciar el segundo principio de la termodinámica. Entonces, cuando en los exámenes finales le preguntemos, enuncie con sus palabras el segundo principio de la termodinámica, ustedes me pueden decir, en un sistema aislado, la entropía siempre aumenta y vamos a quedar más que conformes. Entonces, la entropía siempre debe aumentar o permanecer en su defecto constante en un sistema aislado. Si el universo se considera un sistema aislado, la calidad de la energía se va a ir degradando de forma tal que el universo desaparecerá. Bueno, por eso justamente el segundo principio de la termodinámica tiene muchas implicaciones filosóficas y hay muchos trabajos hechos y mucho para contar con respecto a esta parte que tiene que ver con la degradación de la energía. Ahora, para un sistema abierto permanente, yo aquí trabajo con un sistema abierto permanente, entonces el balance me queda de esta manera. Yo aquí lo que hice es despejar la entropía generada y la puse de este lado para que me quede justamente la pregunta de un sistema abierto permanente que quiero saber si va en la dirección de esos procesos. Entonces, el balance me dice esto. La velocidad de generación de entropía, que siempre tiene que ser mayor que cero, es igual a la velocidad de transferencia de entropía por el flujo másico que salen y que entran, menos la velocidad de transferencia de entropía entre el sistema y el medio. Por supuesto, las masas que están entrando en un volumen de control tienen energía, que le habíamos dicho que era entalpía, pero también tienen entropía, por lo tanto que cada masa que ingresa o egresa del volumen de control tiene una velocidad de transferencia de entropía. Y cuando hablamos de la velocidad de transferencia de entropía entre el sistema y el medio, hablamos de una frontera, porque si no definimos la frontera, no sabemos si esto existe o no. Y vamos a charlar un poquito sobre esta frontera, porque deberíamos elegir la frontera de transferencia de calor más conveniente cuando elijamos el sistema. Aquí tenemos un ejemplo de una taza que está a una temperatura superior a la temperatura del medio, que es la temperatura de la fuente. Por supuesto, va a haber un gradiente de temperatura entre la pared de la superficie de la taza hasta el medio. Pero yo voy a elegir las fronteras del sistema de forma tal que voy a evitar toda esta parte donde no conozco la temperatura está cambiando con el calor recibido, sino me voy a alejar lo suficientemente para tener una temperatura de frontera constante. Veamos otro ejemplo. Este problema está en la serie número 6. Aquí tenemos un recipiente que está recibiendo calor, ¿no? Que tiene agua, está recibiendo calor de una bomba de calor. Este es el ciclo, está entregándole calor. Y la bomba de calor está operando con una fuente de 300 Kelvin, también está recibiendo calor y recibiendo trabajo. Cuando yo tengo que escribir cuál va a ser tengo que dibujar, escribir cuál va a ser los límites de mi sistema, podría haber elegido de sistema a la bomba de calor sola, podría haber elegido de sistema a las tres cosas, al recipiente, a la bomba y al medio, o podría haber elegido, como hice, un sistema combinado que incluye al ciclo y al recipiente. ¿Por qué elegí este sistema combinado? Porque así me salvo de las situaciones que desconozco totalmente. Si hubiese elegido esta frontera del sistema, el calor que se está entregando acá obviamente tiene una temperatura que va cambiando y no la conozco la función matemática que relaciona el calor con la temperatura. Si me pongo en esta situación, el calor Q2 entregado acá a este ciclo, también me encuentro con una situación desconocida, donde no puedo calcular la integral de Q2 con respecto a la temperatura de frontera.
Pero si yo me alejo lo suficiente, este Q2 sale de una fuente fría de una temperatura conocida. Conclusión, lo que tenemos que hacer es dejar las fuentes fuera del sistema. Es la manera mejor de plantear un problema de segundo principio. Y por otro lado, el trabajo, como es en este caso, nunca forma parte del balance de entropía. Nunca forma parte del balance de entropía. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Y como estamos encerrados, cansados de estar dentro de nuestra casa, puse esta foto de un hermoso lago en la Patagonia. En ese lago lo podemos considerar una fuente. ¿Por qué una fuente? Porque tiene una masa de agua tan grande, vamos a decir, la masa es infinita, por lo tanto puede entregar o recibir calor y nunca cambiar su temperatura. Entonces, en ese lago voy a tirar 50 kilos de un bloque de hierro a 500 Kelvin. El lago se encuentra a 285 Kelvin, se va a alcanzar el equilibrio térmico y me preguntan cuál es el cambio de entropía del bloque de hierro, cuál es el cambio de entropía del agua y la entropía generada durante el proceso. Siempre que planteo un problema de segundo principio, tengo que empezar con el primero, porque si yo no entiendo el problema, nunca voy a poder llegar a una buena finalidad. Siempre, primer principio, primero, como veníamos trabajando hasta ahora. Entonces, en el primer principio, tengo que elegir el sistema. Lo mismo que para el segundo, ¿no? A veces se puede cambiar, no siempre es el mismo. No es necesario que siempre sea el mismo para el primero, elegir un sistema, el mismo sistema para el primer principio y el mismo para el segundo. Se puede cambiar. Pero siempre tengo que elegir un sistema. Entonces, mi sistema va a ser el hierro. Y podría decir que podría ser un sistema cerrado, el bloque de hierro. Entonces voy a plantear el primer principio. Delta U es igual a Q menos L. Por supuesto, el hierro no se va a enfriar, va a perder calor, pero no recibe, no hay trabajo atravesando las fronteras de mi sistema. Entonces, trabajo desaparece. Entonces, el delta U de hierro es igual al calor. ¿Cómo calculo el calor? Y sencillamente, como el hierro es un sólido, masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. El resultado de esto, el calor específico era un dato, es menos 4.838 kilojoules. Ahora me voy al segundo principio. El segundo principio lo planteo también para un sistema cerrado. El delta S del sistema es el hierro, así que directamente el delta S de hierro. La integral del estado inicial y final, la integral de Q sobre T, la temperatura de frontera, más la entropía generada. Despejando la entropía generada, este término pasa a negativo. ¿Cómo calculo delta S? Voy a calcular la delta S como masa C logaritmo de T final sobre T inicial, como les había demostrado antes. Tengo todos los datos. El resultado me da menos 12,6 kilojoules sobre Kelvin. Entonces, la primera pregunta que hice, el cambio de entropía del bloque de hierro, delta S menos 12,6 kilojoules sobre Kelvin. ¿Es razonable que sea ese resultado? Sí, perfectamente razonable, porque cuando algo se enfría, disminuye su entropía, así que eso es razonable, que este número sea negativo. Ahora veamos la fuente. ¿Qué le pasa? Entonces el calor es 4.838, que lo habíamos sacado con el primer principio, es negativo. Sobre la temperatura de la fuente, 285 Kelvin, me da esta relación menos 17. Con el menos delante se hace más 17. Entonces el cambio de entropía del agua del lago es más 17 kilojoules sobre Kelvin y es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque el agua del lago lo que está recibiendo, ¿sí?, es calor, y cuando algo recibe calor aumenta su entropía. La entropía generada es la suma de estos dos términos, o sea, menos 12,6 más 17, el resultado es 4,4 kilojoules sobre Kelvin. Y es positivo y significa que este proceso es posible.
cuanto más alta es la generación de entropía, más irreversible es un sistema. Bueno, entonces, un comentario. Cuando hablamos de fuentes, nosotros decimos que las fuentes son reversibles. Y si las fuentes son reversibles, su entropía generada vale 0. Bueno, me despido de ustedes esta presentación, pero para seguir adelante necesitamos agregarle muchas más cosas sobre el tema de entropía. Ustedes habrán visto que en los libros son entre 3 y 4 capítulos, tanto en Sengel como en Shapiro. Así que con paciencia y de a poquito vamos a ir metiéndonos en este segundo principio de la termodinámica. Espero que no hayan terminado de esta manera, pero si terminaron de esa forma, se los perdono esta vez, porque el segundo principio justamente tiene que ver con la irreversibilidad y la fricción es parte del segundo principio. Ahora, cuando nosotros elegimos la temperatura de frontera, la elegimos de forma tal de que toda esa temperatura se mantenía constante y no nos parábamos en esta situación, nos parábamos en una situación de temperatura constante, donde todo el problema lo evitábamos. Y así estamos, ¿no? El segundo principio nos hace hacer cálculos, nos hace ver la irreversibilidad, pero en las fronteras es justamente donde está el problema, justo donde está el problema. Y la naturaleza humana que fue degradando todo eso, deberíamos replantearnos cómo optimizar las máquinas y tener más en cuenta el entorno cercano, que justamente el entorno cercano es el más deteriorado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.